Normalmente en las entrevistas de radio, televisión o prensa se hacen a personajes de la farándula, de la política, empresarios, pero muy poco se hace de periodistas a periodistas. Pues bien, nuestra invitada de hoy es Sujei Martínez Hernández, conductora, presentadora de radio y televisión. Bueno, Sujei, toda mujer tiene el sueño de ser reina. Sí. ¿Usted por qué prefirió ser periodista, presentadora? Yo creo que no estoy conectada con ese lado de que las mujeres quieren ser reinas. No sé, siempre me vi de pequeña haciendo cosas sin desmeritar a las reinas, porque eso también es un trabajo muy, muy difícil. No sé, quise hacer otro tipo de cosas. ¿Dónde le nació y cuándo le nació querer estar en la radio y la televisión? Nació desde la lectura. Empecé a leer desde muy pequeña, tengo recuerdos casi como de 5 años leyendo, y luego empecé a escucharme el tono de la voz y ya bueno, esto casi nunca lo cuento, yo trabajé mucho tiempo en los call centers y de hecho me gustaba porque me gusta mucho el servicio y las personas me llamaban y me decían, ay, qué voz tan bonita, debería ser locutora, y como que eso se me quedó en la cabeza. Hasta que un día una amiga me impulsó y me dijo, hagámosle pues, y empecé a estudiar. Bueno, Sujei, ¿cuánto tiempo llevan los medios? Desde el 2020. 2020. ¿Le tocó la pandemia? Sí, vea que a mí, gracias a Dios, yo bendigo la pandemia. Yo creo que he sido una de las pocas personas afortunadas con la pandemia. A mí en la pandemia me fue súper bien. Bueno, lleva 3 años. ¿Qué ha significado 3 años? En estos 3 años, ¿piensa usted que realmente esto era lo que usted quería, lo que usted estaba buscando? Definitivamente, yo he escuchado mucho de cuando a uno le dicen que el propósito de vida de cada quien, y como que yo decía antes de empezar a estudiar y de estar en los medios de comunicación, yo para qué nací, yo para qué vivo, y me hacía ese tipo de cuestionamientos hasta que llegué a este maravilloso mundo y digo, lo que hago lo puedo hacer hasta gratis y es totalmente gratificante. Entonces yo me siento muy contenta de haber podido descubrir mi motivo de vida, mi propósito de vida por medio de los medios. Nos dice que trabajó en un call center, hablando con la gente, atendiendo a la gente. Sí. La gente es atrevida, ¿cómo la trataban? ¿O usted cómo trataba a la gente? Yo era muy paciente con las personas ancianas. Me daba pesar escuchar a un anciano muy desubicado, sin saber qué hacer. En los call centers también el tiempo con las llamadas, y como que en ese momento cuando yo escuchaba la voz de un anciano se me olvidaba eso y yo me dedicaba, es más que siempre he sido muy charlona, entonces me ponía a hablar con los pacientes, pero a uno le enseñan a manejar a las personas que no tienen como esa paciencia, y a ponerse en el lugar de ellos también, porque es muy difícil. ¿Cómo hacía el tiempo? ¿Le dan un tiempo determinado para responder a un usuario? Sí, claro. El promedio de nosotros, no sé ahora cómo esté, era de 3 minutos por llamada. 3 minutos. Pero salían rendidos, me imagino que el oído, la oreja le quedaba rojita. Eran jornadas largas, a veces era conectarse desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una hora de almuerzo. Y recuerdo que te podías demorar en el baño máximo 5 minutos. Y de ese call center ahora estar frente a un micrófono, frente a una cámara, ¿qué diferencia? No, toda. Primero porque aquí puedes ir al baño cuando quieras. Nadie te está midiendo el tiempo. No, la diferencia es total, son cosas totalmente diferentes. En estos 3 años, su mejor experiencia. Trabajar en Viva las Noticias. Recuerdo que cuando inicié yo no sabía en qué enfocarme, porque los medios de comunicación son muy amplios, hay muchísimos caminos para escoger, y Dios me dio la oportunidad y me abrió, porque no empecé por noticias, y cuando llego a Viva las Noticias me doy cuenta que yo lo que quería hacer era presentadora de noticias. Ese es mi mayor sueño. ¿Presentadora de noticias tanto en radio como televisión? Sí, pero más en televisión. Más en televisión. Sí. ¿Por qué? Yo siempre, cuando empecé con el tema del periodismo y todo eso, yo siempre decía, bueno, recuerdo tanto la primera clase, porque yo estudié en una academia, y en la primera clase decían, pues le preguntaban a todos los alumnos que querían enfocarse, y yo siempre decía que yo quería ser una presentadora, pero seria,
que yo no me veía haciendo farándula o no me veía haciendo otros tipos de programas, sino que yo quería que lo que yo hiciera se viera serio y tuviera mucha personalidad. Entonces siempre pensé en ser presentadora de noticias. No farándula. No. Pero le encanta la farándula. Ah, no, claro. Si usted me pregunta lo que sea de farándula, todo me lo sé. Ya va por las redes sociales, es muy fácil acceder a todo tipo de información. Corroncha. No. Bueno, nacida en Barranquilla, en el Caribe colombiano. Así me dice mi hijo que soy corroncha, pero no soy corroncha. Sí, nací en la ciudad de Barranquilla. Y ese traslado de Barranquilla a Cali. Nací en Barranquilla, viví en Barranquilla hasta los 9 años. De los 9 a los 15 los viví en Bogotá. Y a los 15 años me vine a vivir a Cali. Pero es un cambio brutal, sí, de Barranquilla caliente a una Bogotá fría y a una Cali tropical. No, son 3 ciudades totalmente diferentes, con costumbres, con culturas totalmente diferentes, pero yo creo que tengo eso de que me puedo amoldar a cualquier ciudad, a cualquier situación, a personas, tengo esa facilidad, gracias a Dios. ¿Y la cultura caribeña permanece o se olvida? Sí, claro. Por ejemplo, a mí por lo general siempre me dicen que no parezco costeña porque no tengo acento de costeña, que eso me ha servido mucho para los medios. Pero sí, tengo la sangre, me encanta la comida costeña, soy extrovertida como los costeños, bailo como costeña, sí tengo eso. ¿Y salsera? A mí no me gusta casi la salsa, que pero me perdonen los salseros. ¿Cómo no le va a gustar la salsa si vive en Cali? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es que el costeño es muy acelerado y la salsa yo siempre he dicho que es muy larga, demasiado larga, entonces yo creo que eso es lo que me aburre, que es muy larga la salsa. Cambio un vallenatico es más cortico, dice lo que es y es más chévere. Bueno, Carnaval de Barranquilla, jolgorio, bulla, sí, alegría, Salsódromo de Cali. ¿Qué? ¿Le nota diferencia o? No, toda. Los costeños son incansables. La última vez que fui a un carnaval, fuimos a una batalla de flores a las 8 de la mañana y sin mentirle eran las 4 de la mañana. Y al día siguiente la gente estaba en la calle bailando, era una cosa impresionante. El caleño en ese sentido es como más calmado. Si me dieran a elegir, me quedo más con la Feria de Cali. Bueno, en ese tiempo que lleva aquí en la ciudad de Cali, no le va a preguntar la edad porque es muy joven, o come años, no sé cómo será, pero bueno, no le va a meter en la edad. En ese tiempo que ya lleva en la ciudad de Cali, ¿qué le ha gustado de Cali? La comida. Me encanta la comida de Cali, me encanta mucho la ciudad como tal, me gusta mucho, el clima me encanta el clima de Cali y obviamente los caleños son muy chéveres. Bueno, Barranquilla, una ciudad que ha logrado un crecimiento impresionante, Cali, una ciudad que se ha creado en ese desarrollo urbanístico. ¿Ha tenido la oportunidad de ir a Barranquilla últimamente? ¿Cómo la ha visto y frente a Cali? Vea, yo recuerdo, antes de que Barranquilla diera ese cambio, que yo siempre decía que Barranquilla no era una ciudad turística, no era una ciudad para ir a hacer turismo, porque no era como tan bonita. Y de repente Barranquilla dio un vuelco de 360, súper linda está la ciudad, está súper linda, hay muchos sitios ahorita para poder hacer turismo. Así que Barranquilla yo creo que le faltaba era como eso, para seguir enganchando a las personas, porque por lo general la gente siempre iba a Cartagena, Santa Marta, pero ahora Barranquilla está súper. ¿Quién es Sujei? ¿Quién es Sujei? ¿Cómo se define usted? Sujei es una niña. ¿Niña? Bueno, sí. Sí, es una niña porque me considero niña de espíritu todavía. Como canta Diomedes. ¿Cuál? Mi niña bonita, ¿no? Sí, me claro. Imagino que le debe encantar. Me encanta Diomedes Díaz, sí, por supuesto. Soy una niña valiente, resiliente, emprendedora, echada para adelante, sensible. Me considero así. Soltera, casada, viuda, separada, Felizmente soltera. ¿Cómo así que felizmente soltera? Sí, la soltería es muy rico. ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? Sí, tengo un hijo de 19 años. Mujer cabeza de hogar, madre de familia. Sí, solo somos mi hijo, mi perrito y yo. Vamos con su hijo. ¿Cómo ha sido la vida entonces de una mujer tan joven? ¿El hijo cuántos años tiene? 19 años. Muy joven ambos. Sí. ¿Cómo ha sido esa vida como mujer, como emprendedora, como madre, cabeza de hogar? Yo quedé embarazada a los 17 años y en esa época era un boom quedar embarazada siendo adolescente y que yo parecía como de 13 años, entonces era como más notoria la cosa.
Yo recuerdo mucho que yo un día estaba llorando porque estaba embarazada y recuerdo que un amigo de esa época me dijo, Dios le manda los hijos a las madres que los necesitan. Y yo era así como, pues yo no necesito un hijo a los 17 años. Y yo ahorita le doy tantas gracias a Dios por mi hijo, porque ha sido mi bastón, ha sido mi apoyo. Yo creo que uno como madre muchas veces quiere a los hijos porque son los hijos. Yo quiero a mi hijo por cómo es él, por cómo ha sido conmigo, porque nunca me ha juzgado, nunca se ha sentado a señalarme. Y gracias a Dios he sido muy inteligente en llevar una relación con él. ¿Y dice que un perrito? Tengo un perrito hermoso. ¿Qué perro? Tengo un Yorkie hace 7 meses. ¿Perrito de 4 patas o de...? No, sí, perrito de 4 patas. Ah, ya. ¿Y de 4 meses? De 7 meses. 7 meses. ¿Y qué significa convivir con un perrito? Mi perrito llegó en un momento en el que yo estaba pasando por cosas muy oscuras, por decirlo así, en mi vida, y fue como un salvador. Fue algo, yo no era amante de los animales, no era amante de los perros, criticaba a las personas, de hecho, que tenían animales, pero todo se dio y sin ningún esfuerzo, y mi perrito fue mi tabla de salvación y por eso lo quiero muchísimo. Entre criar un hijo y criar un animalito, ¿diferencia o lo trata igual? Vea, la verdad. Porque eso estamos en el calzón quitado. Cuando mi perrito llegó, yo dije, en la vida vuelvo a tener otro hijo. Porque eso es como un niño. Y la diferencia es que mi perrito es dependiente de mí, ya mi hijo no. Entonces, el separarme de mi hijo cuando él fue creciendo ha sido una de las cosas más duras porque éramos así junticos para todos lados. Él ya crece, se desprende de mí, ya no necesita de mí, ya no depende de mí. Eso a mí me dio muy duro. Y tener un perrito es alguien que depende de 100% de ti. De un cariño de pronto que le faltaba lo ha tenido con el animalito. Ah, claro, sí. Básicamente lo sentí, lo compré porque me sentía muy sola. Me sentía llegar a mi apartamento y mi hijo no estar y estar solita. Y entonces un día dije, me voy a comprar un perro. Le dije a mi hijo y no me creía y ha sido una bendición. Ahorita llego y saber que me está esperando, que está ahí, es una felicidad. ¿Creyente, no creyente? Yo nací en una familia cristiana. Toda mi familia es cristiana, pero como yo digo, yo creo en Dios. Porque uno para ser cristiano tiene que cumplir ciertas cosas que yo no veo mal, pero el cristianismo sí lo ve mal. Entonces decidí un día creer en Dios, que es una de las cosas más difíciles porque soy una mujer muy lógica. Me dejo llevar mucho por la lógica y para creer en Dios no debe haber lógica. Entonces un día dije, voy a creer en Dios porque yo quiero creer en Dios. Y ya. Pero venga, dice que nació en una familia cristiana. Sí. O sea, ¿usted es católica o es cristiana? Cristiana. Cristiana, pero ¿practica el cristianismo como lo profesan en su familia? No. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy cerrado, porque no lo dejan hacer cosas. Porque yo tengo una mente muy abierta a muchas cosas que pasan en el mundo que el cristianismo quizás castiga y ve mal. Entonces, digamos que mi mentalidad no va con la de los cristianos. Pero respeta a Dios, respeta a su familia, las creencias, comparte. Total, y me siento muy agradecida por haber nacido en la familia que nací, en que mi mamá desde pequeño nos ha inculcado el amor a Dios, el temor a Dios. Me gusta que ella nunca nos ha impuesto nada, que en mi casa siempre se ha respetado lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces eso ha sido muy bueno. ¿Qué le preocupa hoy en la vida? ¿Qué me preocupa hoy en la vida? La felicidad de las personas que amo. La felicidad, ¿y a quién ama? Amo a mi mamá, a mis hermanos, a mi hijo, a mi perrito. ¿Pero por qué le preocupa la felicidad de los otros y no la suya? Buen punto, porque yo ya creo que soy una mujer feliz. ¿Y cómo logró la felicidad? ¿Qué hizo? Fui a muchas terapias, leí muchos libros, hasta que lo interioricé y entendí que la felicidad solo dependía de mí, que era cuestión de decisión. ¿Y por qué terapias? ¿Para qué las terapias? Bueno, yo empecé a ir a terapia porque empecé a tener unos episodios de depresión, de ansiedad, por cosas que no supe superar fácilmente y me quedé como estancada y decidí tomar este tipo de ayuda que defiendo 100%. Es decir, uno de los puntos importantes para salir de cualquier situación de crisis, de depresión, como usted le dice, es entender que se puede ser feliz. Claro. Dependes de uno y no de los demás.
Exactamente, depende totalmente de uno. Yo creo que uno debe tener conversaciones con uno mismo, Sí, claro. porque hay personas que no conversan Conocerse uno mismo. Sí, exacto, conocerse, hablarse, entenderse sobre todo, y eso me ayudó muchísimo. Decir, he pasado por cosas muy duras o muy tristes, pero hombre, aquí también hay un lado positivo, hay un lado bueno, y desprenderse de eso y como pasar el escaloncito, por decirlo así. ¿Qué mensaje le daría usted a las mujeres y a hombres también con eso del manejo de la depresión? Principalmente, busque apoyo donde usted crea que lo pueda encontrar, sea Dios, sea el universo, sea algún tipo de religión. Y obviamente recomiendo, porque a mí me ha funcionado mucho, ir a un psiquiatra, a un psicólogo, que son personas expertas en esos temas. Cuando la gente uno dice, "Vea, lo va a mandar al psiquiatra, no, es que usted está loco, yo estoy loco", y no es así. Sí, porque es una asesoría, es un apoyo. Exacto, hay muchos tabús acerca de eso, incluso a mí me pasó. Cuando la primera vez que fui al psiquiatra yo sentía mucha vergüenza, hasta que lo he tratado de normalizar conmigo misma y con las personas que conozco. Y ya, lo hablo abiertamente, lo hablo normalmente. Por ejemplo, en estos días alguien me decía, es que tú hablas de tus defectos como un chiste. Y yo digo, es que uno no puede ir por la vida escondiendo lo que es, y tiene que sacarle chiste a todo. A mí eso me ha funcionado muchísimo. Entonces, es recomendable 100% ir a ese tipo de personas. Lo más loco que ha hecho ahora en su corta edad. Lo más loco, tener un hijo a los 17 años. ¿Sí? Enfrentarme a una familia cristiana. Decirle a una pastora, porque mi mamá es pastora, decirle, estoy embarazada. Eso yo creo que ha sido lo más loco, y la crianza de mi hijo. Porque hubo un momento en que yo decía, yo quiero ser joven, yo quiero seguir saliendo, pero tengo un hijo. Entonces un día dije, voy a intentar hacer las dos cosas. Y a la final, lo único que importa es lo que mi hijo piensa, lo que yo hice como mamá. Y tengo buena respuesta de mi hijo, buena referencia, entonces sé que he hecho un buen trabajo como mamá. ¿Qué locura no ha podido hacer? Viajar por todo el mundo. ¿Le encanta viajar? Sí, me encanta muchísimo viajar porque me encanta conocer lugares, me encanta conocer personas. Eso me nutre mucho a mí como persona, me llena de alegría, de felicidad. Me gustaría viajar por todo el mundo. Bueno, ¿y por qué tan joven y bella y sola? No tiene novio, no tiene esposo. Bueno, debe tener miles de amigos. Fans. ¿Cómo le llaman ustedes? Fans. Yo creo que en lo largo de mi vida he trabajado mucho mi autoestima, y a base de tener una baja o mala autoestima, así elegía a mis parejas. Entonces eran por lo general relaciones muy malucas, muy tormentosas, tóxicas, hasta que un día dije, voy a parar aquí y voy a dedicarme a mí. Y ya cuando uno empieza a crearse nuevamente, a subir su autoestima, así uno ya elige a la persona. Entonces hasta ahorita como que no he conocido a nadie que llene mis expectativas, y tampoco es algo como que estoy buscando, sino que yo dije, voy a dejar esto de lado un momento, porque estar en una relación y una pareja se requiere mucha energía y mucha responsabilidad, y ahorita no quiero ese tipo de responsabilidades, quiero dedicarme y enfocarme en mi trabajo, en mi hijo y en mi perrito. ¿No le da miedo que llega cierta edad, cuando se pueda llegar a quedar sola, y uno diga, ¿qué será de mi vida como adulta mayor, solo o sola? No, nunca he pensado en eso. De hecho, siempre he imaginado que mi vejez la quiero vivir en una finca rodeada de libros, de tinto, de perros. Entonces no tengo miedo a eso. Algo que haya querido hacer y no lo haya podido hacer hasta el momento. Tirarme de paracaídas. Y lo hace. ¿Tirarse de paracaídas? Sí. ¿Y ya ha intentado algo similar? Sí, claro, me tiré de parapente el día de mis cumpleaños. Ese es el escaloncito, pero sí quiero tirarme de un paracaídas. Pues, ¿el nombre completico? Rita Sujei Martínez Hernández. ¿Y por qué la conocemos como Sujei y no como Rita? ¿Qué diferencia entre Rita y Sujei? Yo soy una persona que asocia todo, y el Rita lo asocié con cosas malas que pasaron en mi vida. Ya. Y un día dije, voy a ser Sujei, voy a ser una nueva mujer y voy a ser Sujei. De hecho, Rita solo me dice mi familia y mis amigos de infancia, de resto todas las personas me dicen Sujei. Pues Sujei Martínez Hernández, muchas gracias por estar. Qué bueno haber compartido con usted. Muchísimas gracias por haberme invitado, y decirle a todas las personas que luchan por sus sueños, por sus metas, que sean muy valientes, que la vida es de reto y es muy corta. Muchas gracias.